Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Una brisa suave recorría las colinas de Galilea, trayendo consigo el murmullo del pueblo que clamaba por la verdad. En este entorno, los discípulos se encontraban reunidos, llenos de inquietud y esperanza. Habían escuchado las enseñanzas del Maestro y los milagros que realizaba, pero aún se preguntaban cómo se manifestaría el reino de Dios. Mientras el sol comenzaba a descender, Jesús se encontraba al borde del lago. Con una mirada compasiva, observó a la multitud que se agolpaba en busca de sanidad y liberación. Fue entonces cuando se acercó a un hombre que había estado ciego desde nacimiento. Los ojos del hombre reflejaban no solo una condición física, sino una vida llena de oscuridad y anhelos. En Juan 9, 1-13 nos relata que, al verlo, los discípulos preguntaron, «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él haya nacido ciego?» Sin embargo, Jesús contestó, «No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él». Con un gesto firme y sagrado, Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó el barro en los ojos del ciego. «Ve», le dijo, «y lávate en el estanque de Siloé». El hombre, impulsado por la fe, hizo lo que le había sido ordenado. Se sumergió en las aguas purificadoras y al salir, sus ojos se abrieron por primera vez. La luz del día llenó su mundo antes sumido en la penumbra, la multitud quedó pasmada ante este milagro. Algunos lo reconocieron inmediatamente, mientras que otros dudaban. ¿No es este el que estaba ciego?, interrogaban entre asombro y desconfianza. El hombre, con voz clara y llena de gozo, respondió, «Yo soy». En ese momento, el ciego se convirtió en un testigo de las maravillas de Dios, y su vida cambió para siempre. Sin embargo, los fariseos, celosos de la autoridad de Jesús, comenzaron a interrogar al hombre recuperado. Preguntas tras preguntas, intentaban desacreditar el milagro, desestimando la obra de Cristo. Pero el hombre, que antes era ciego, declaraba con verdad, «Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada». Juan 9:33, fue entonces cuando un grupo de fariseos lo expulsó, pero aún en su rechazo, el ciego se aferra al encuentro con el Maestro. Jesús, teniendo conocimiento de lo que había sucedido, fue a buscarlo y le preguntó, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Y el ciego, con el corazón lleno de gratitud y luz, respondió, «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Juan 9:35-36. La revelación divina era inminente, y Jesús le reveló su identidad, proclamando, «Tú le has visto, y el que habla contigo, él es». En ese instante, el ciego no solo recobró su vista, sino también su fe. Se postró ante el Hijo de Dios, quien había traído luz a su vida. Mientras el sol caía por completo, iluminando el agua con destellos dorados, se cumplía una profecía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2, la transformación de un hombre se convertía en un testimonio poderoso de la soberanía de Dios y la obra redentora de Cristo. Sin embargo, la noche se cernía sobre la tierra, y aún había más por descubrir. La sombra del sacrificio se acercaba, y el propósito del Señor se estaba entrelazando con el destino de muchos. ¿Se darían cuenta todos de su verdadero llamado antes de que el nuevo amanecer apareciera? La búsqueda de la salvación había iniciado, y la revelación del plan redentor de Dios estaba a punto de desatarse en toda su plenitud. El murmullo de la multitud no cesaba, incluso cuando la penumbra comenzaba a envolver el horizonte. Los corazones de los discípulos latían con más fuerza, mientras su maestro pronunciaba palabras sublimes, profundas y reveladoras. El milagro del ciego había desencadenado un fervor entre aquellos que lo presenciaron, pero también había intensificado la indignación de los fariseos, cuya autoridad se veía empañada por la luz de Cristo. Un fariseo se alzó entre la multitud, su rostro enrojecido por la rabia. «Este hombre, que sana en el día de reposo, es un pecador. ¿Cómo puede ser de Dios?». Su voz resonó, y muchos asintieron en murmullos de aprobación. Pero el recuperado, firme en su nueva fe, replicó, ¿acaso no es asombroso que un hombre pecador pueda realizar tales milagros?
Nunca se había oído que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si no viniera de Dios, no podría hacer nada. Juan 9, 31-33, la respuesta del ciego desató una nueva tormenta. Los fariseos, llenos de ira, le exigieron que diera gloria a Dios y no a Jesús. El hombre había experimentado una transformación y testificaba con valentía a pesar de sus agresores. Su testimonio era poderoso, y sin saberlo, estaba cumpliendo la palabra escrita en los salmos que decía, los justos clamarán, y el Señor los oirá, Salmo 34 horas y 17 minutos. Mientras tanto, Jesús tomaba conciencia del revuelo que su milagro había causado. Sabía que la confrontación con las autoridades religiosas se volvería inevitable. En esa noche llena de tensión, les habló a sus discípulos, el ciego recibió la vista, pero muchos aún están ciegos a la verdad. Debéis ser la luz de este mundo para que otros también puedan ver. Las palabras de Jesús sacudieron el alma de cada uno de sus seguidores, revelando su llamado a ser portadores de la verdad. En esa atmósfera cargada de emoción y revelación, murmullos frescos comenzaron a surgir. Las historias de las sanaciones de Jesús se corrían de boca en boca, mientras que muchos seguían buscando a su Maestro, ansiosos de experimentar el poder de Dios. En esos encuentros, algunos se acercaban con fe genuina, otros, simplemente por curiosidad. Por otro lado, un pequeño grupo de discípulos se había alejado un poco para hablar más confidencialmente entre ellos. ¿Qué haremos cuando se revele la verdad detrás de su ministerio?, preguntó Pedro, mientras miraba hacia el lago, cuyas aguas ahora reflejaban los últimos destellos de luz. Veo que un gran conflicto se avecina, añadió Juan, percibiendo la preocupación en el ambiente. Jesús se acercó, oyendo su discusión. No temáis, porque la hora se aproxima, y yo debo ser glorificado. El tiempo se acerca en que todos conocerán la verdad, y el sacrificio será el camino hacia la salvación de muchos. Así, mientras la luna emergía en el cielo, reflejando un destello plateado sobre las aguas, Jesús alzó sus ojos, contemplando la alborada que se avecinaba. En su corazón reposaba un propósito más grande de lo que sus discípulos podían imaginar. Las sombras de la noche estaban a punto de ser desvanecidas, y el sacrificio que marcaría la historia del mundo se estaba gestando. Los ecos de una profecía antigua resonaron en el aire. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13, y en ese momento, Jesús miró hacia su grupo de discípulos y dijo, el tiempo de la revelación ha llegado, y muchos se encontrarán con el Hijo del Hombre. ¿Podrán ustedes, mis fieles, comprender el gran misterio que está por venir? El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, y con cada latido del corazón, la expectación crecía. La noche era profunda, pero la era de la luz y del cumplimiento estaba al borde de despegar, acerado por una revelación que cambiaría la historia. En la serenidad de la noche, mientras la luna iluminaba la tierra con su fulgor plateado, un silencio expectante se apoderó del grupo. Los discípulos, llenos de una mezcla de temor y reverencia, miraban a su maestro con ojos ansiosos. Jesús, con su mirada fija en el horizonte, comenzó a hablar de nuevo, sus palabras fluyendo como agua viva. Mis amigos, lo que está por ocurrir es el cumplimiento de lo que los profetas han hablado desde tiempos antiguos. Dijo, y en su voz se podía percibir el eco de quienes le habían precedido. Porque así está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, Marcos 1:2. Mosé y Elías, temidos profetas del pasado, no fueron sino sombras de lo que ahora se revela. El rayo de la verdad va a desatarse sobre toda carne, y el velo que cubre los corazones será rasgado. Pedro, la voz impetuosa del grupo, cuestionó, Señor, ¿qué se nos ordena hacer en estos días que se avecinan? ¿Cómo seremos luz en este tiempo de tinieblas? Debéis permanecer firmes en la fe. En momentos de prueba seréis como el monte Sión, que no se moverá, sino que permanecerá para siempre, Salmo 125:1. Su tono era un llamado a la fidelidad, y sus siguientes palabras resonarían con un peso aún mayor, he aquí, he de ser entregado a manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitaré, Mateo 17.
22-23, los corazones de los discípulos se agitaron con la noticia. La idea de la muerte de su maestro era casi insoportable, pero el destello de resurrección ofrecía una luz de esperanza. Juan, el discípulo amado, murmuró, pero, maestro, ¿cómo será esto posible? ¿Quién podrá comprender tal cosa? Muchos se perderán en la confusión de estos tiempos. Recordad, el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. No deberéis desmayar, porque mi sacrificio traerá redención. Cada lágrima, cada dolor, será parte de un gran plan que desatará la gracia sobre los que creen. Mientras hablaba, una sombra cruzó el rostro del maestro, y miró hacia el lugar donde se hallaba Jerusalén, la ciudad elegida, repleta de rituales y sacrificios, harta de prácticas vacías. Y así, la piedra que los edificadores desecharon será la cabeza del ángulo, Salmo 118, 22. Los hombres y mujeres que habitaran en Jerusalén no verán su salvación hasta que los cielos sean desbordados con la gloria del Hijo del Hombre. Un silencio reverente cayó entre los discípulos. El peso del mensaje palpitaba en sus corazones. De repente, la figura de un anciano de mirada sombría se acercó, un fariseo venerado, y alzó la voz: ¿por qué habláis de perdición y sacrificios cuando hay tanto que perder? No habrá paz si sigues causando divisiones. En verdad os digo, la paz verdadera solo vendrá a través del quebrantamiento. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. La impotencia de la religiosidad humana se tornó evidente, y el conflicto ya comenzaba a gestarse. De súbito, una brisa suave pasó entre ellos, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a las palabras del Maestro. ¿No os he dicho? Lo que está oculto será manifestado, y lo que es de Dios prevalecerá. Algunas experiencias serán difíciles de aceptar, pero el plan soberano de Dios es más grande que toda oposición. Las palabras llenaron el ambiente con una sensación de asombro, y mientras el anciano se retiraba, cada discípulo sintió en su interior que lo que estaba por venir no solo cambiaría sus vidas, sino el destino de muchos. Y así, a la luz de la luna, una atmósfera de expectativa llenaba el aire, como si el mismo universo aguardara la gran revelación que estaba a punto de desatarse en la historia de la humanidad. Las sombras se estaban alzando, pero un poder glorioso iluminaría el camino, cumpliendo así el antiguo pacto de revelación y redención. ¿Estarán preparados para el desafío?, preguntó Jesús con contemplativa seriedad. Y la pregunta quedó flotando en el aire, un eco de misterios aún por descubrir, un profundo susurro del propósito eterno que abrumaba sus corazones. En la quietud inquietante de la noche, los discípulos se miraban entre sí, sus ojos repletos de dudas y anhelos. Jesús, con el rostro resplandeciente por la luz lunar, hizo una pausa, permitiendo que las palabras pesadas calaran en el alma de cada uno. Él sintió el peso de cada corazón presente, y sabiendo que la batalla espiritual apenas comenzaba, habló con firmeza. Viene la hora, y es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Así, la esencia de la vida eterna se entrelazaba con un futuro inminente. Os he hablado de mi sufrimiento, pero no solo de eso, sino de la gloriosa esperanza que vendrá. Muchos verán y otros no. ¿Seréis los que miren y crean? La pregunta resonó en los corazones como un eco divino. Mientras la luna desnudaba los secretos de la creación, la voz de la historia resonaba con un poder casi palpable. Sabed que no estaréis solos en este viaje. Cada paso que toméis será guiado. Mirad hacia Jerusalén, la ciudad que me rechazará. Allí encontraréis la oscuridad más profunda, pero también es allí que el amanecer brillará más intensamente. Los discípulos, revueltos en emociones encontradas, sintieron que el aire a su alrededor se volvía denso con la solemnidad del momento. Andrés, el hermano de Pedro, preguntó con un hilo de voz: Maestro, ¿qué significará todo esto para nosotros? ¿Qué camino deberemos andar en la oscuridad? Cada uno de vosotros será como una lámpara en la mano de Dios, llevando luz en la penumbra de un mundo perdido.
Vuestras voces serán proclamaciones de mi amor y compasión, y los corazones endurecidos se ablandarán al escuchar el eco de mi gracia, respondió Jesús, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y amor. Simón el celote, curioso y temeroso, levantó la mano y preguntó, ¿pero será suficiente nuestro esfuerzo? ¿Podremos cambiar el destino del pueblo? Escuchadme, de cierto os digo, no es por la fuerza humana que esto se logrará, sino por el mismo poder que resucitará de entre los muertos en el tercer día. En nuestra debilidad, su fortaleza se manifestará. 2 Corintios 12:9. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de una expectación sagrada. La brisa que les rodeaba parecía crear un círculo de protección, recordando a los discípulos que estaban bajo la mirada y el amor constante de Dios. Jesús se volvió hacia ellos, la tristeza que cargaba en su corazón se tornaba en esperanza. Cuando todo parezca perdido, recordad mis palabras. He aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Los discípulos sintieron una chispa de valentía encenderse dentro de ellos. Un profundo sentido de propósito comenzó a formarse. Cada uno de ellos sería llamado a un destino mayor, una misión que se ramificaría a lo largo de generaciones. De repente, una nube oscura pasó sobre la luna, cubriendo el lugar de un manto de sombra. Las luces titilantes de los cielos parecían centrarse en el rostro del Maestro. No temáis, porque lo que está por venir es necesario para el cumplimiento del propósito del Altísimo. Lo que parece derrota será victoria. Abrid vuestros corazones. Los discípulos sintieron el estremecimiento de la verdad golpeando sus almas, recordando las antiguas escrituras. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. La voz del Espíritu comenzaba a murmurar entre ellos, revelando que lo que se cosía en el corazón de Dios iba más allá de lo que podían comprender, pero justo cuando todos comenzaban a recuperar la esperanza, la voz de Jesús resonó una vez más, cargada de misterio. Viene la hora de la prueba, que se convertirá en testimonio y en gloriosa revelación. ¿Estáis listos para enfrentar lo que viene? Porque detrás del dolor, hay un regalo que transformará no solo a ustedes, sino a las naciones. Y así, con esa pregunta en el aire y la sombra de la tormenta que acechaba a lo lejos, los discípulos sintieron el peso del futuro que aguardaba, colmado de promesas, peligro y gloria. La noche se oscurecía, pero la luz de la revelación estaba más cerca de lo que imaginaban. El plan soberano de Dios se desplegaría, llevándolos a un destino eterno que jamás podrían haber imaginado. ¿Serían ellos los portadores de esta luz al mundo? La espera de la adecuada respuesta quedó suspendida entre ellos en un instante sagrado de expectación divina. Las sombras se espesaban en la noche mientras los discípulos, sintiendo el eco de las palabras de Jesús, cambiaban la incertidumbre por un renovado fervor. La atmósfera vibraba con espiritualidad palpable y el aire parecía cargarse de la presencia divina que los rodeaba. Cada uno sabía que el tiempo se acercaba, el momento de cavar profundo en su fe y encontrar el propósito que les esperaba. Maestro, interrumpió Pedro, su voz firme a pesar de la preocupación en sus ojos, ¿cómo podremos llevar a cabo esta misión? ¿Cómo podemos ser luz en una oscuridad tan potente? Recordad lo que está escrito, respondió Jesús, su mirada fija en la lejanía. El pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9:2. Su voz resonaba como un tambor, llamando a los corazones a despertar. La luz que necesitaréis no vendrá de vosotros, sino del Espíritu Santo que será enviado. Él os guiará y fortalecerá en los tiempos de prueba. Las puertas del entendimiento comenzaban a abrirse en sus corazones. Tomás, siempre inquisitivo, preguntó, ¿y qué sucederá si la prueba se torne demasiado pesada para nosotros? En cada momento de fragilidad, seré vuestro sustento, respondió el Maestro, cruzando la distancia que los separaba, como si todo el peso del mundo estuviera en sus hombros. No solo deberéis enfrentar el sufrimiento, sino también la gloria que vendrá después de ello. El que padece en la carne, cesa de pecar. 1 Pedro 4:1.
Las palabras estaban impregnadas de poder, y la esperanza comenzaba a brotar en medio de la temor. La luna dio espacio a una bruma que parecía misteriosa, mientras una sensación de urgencia invadía el ambiente. Viene la traición, dijo Jesús, uno de vosotros me entregará. Los rostros se tornaron pálidos y los murmullos llenaron el aire. Judas, inquieto, desvió la mirada, como si un abismo se abriera entre él y los demás. ¿Soy yo, maestro?, preguntó él, una máscara de inocencia apresurada. La tristeza en la voz de Jesús se hizo más profunda. Aquel que moja conmigo el pan, ese es el que me entregará. Mateo 26:23. En ese instante, la traición se cernió sobre el grupo con la misma inminencia de la tormenta que se gestaba en el horizonte. Con un gesto, Jesús tomó el pan y lo partió, declarando, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Un silencio reverencial se apoderó de ellos, mientras el simbolismo de su sacrificio comenzaba a caer como un manto sobre sus corazones. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28, dijo. Las palabras flotaron entre ellos, como si cada sílaba zarparan hacia el futuro, anticipando la redención que pasaría por la cruz. Anhelos y temores se entrelazaban, mientras cada discípulo contemplaba el sacrificio inminente, el costo de la redención que ya pronto se desataría. Después de esto, continuó Jesús, resucitaré al tercer día y me veréis de nuevo. Sin embargo, no perderéis la esperanza, porque en vuestras manos estará el poder de la luz. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. A medida que sus corazones palpitaban, la revelación de un futuro glorioso comenzaba a despuntar. La misión estaba más allá de la comprensión humana, pero el espíritu que los fortalecería estaba cada vez más cercano. Los cielos parecían estar al borde de romper en luz, mientras la dimensión del plan divino se atisbaba ante ellos. Sin embargo, entre la gloria y el sufrimiento, la pregunta permanecía resonando, ¿estáis listos para lo que vendrá? Porque el camino hacia la redención estará repleto de tribulaciones y desiertos, pero también de promesas que transformarán a muchas naciones. Así, la noche continuaba y el eco de una nueva obra comenzaba a moverse en el aire. Estaban siendo preparados para no solo ser testigos, sino los facilitadores del cambio divino que llevaría a la humanidad a una relación renovada con el Creador. Y en ese instante, el Maestro apartó la mirada hacia el cielo. ¿Estáis listos para ser el instrumento de un nuevo comienzo? La hora se acerca, y pronto, el cumplimiento del pacto que transformará las aguas de este mundo. Mientras la bruma de la noche mantenía a raya las sombras, los discípulos permanecieron silenciosos, atrapados en la gravedad de las palabras de su Maestro. Su espíritu se llenaba de incertidumbre, pero también de la vibrante esperanza que provenía de las promesas divinas. Jesús, consciente de la abulencia interna de cada uno, los miró con ternura y determinación. Levantaos, vamos de aquí, dijo finalmente, conduciéndolos hacia el Monte de los Olivos, un lugar donde solían reunirse en momentos de paz. Las estrellas titilaban en el cielo, como testigos del camino que tomarían, y mientras avanzaban, el viento parecía susurrar secretos celestiales. Al llegar al jardín de Getsemaní, Jesús se apartó un poco de ellos, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38, ordenó con una voz quebrantada. La humanidad del Hijo de Dios se manifestaba en la tensión de la hora. Se alejó un poco y, arrodillándose, comenzó a orar. Padre, clamó, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esos momentos eternos, Jesús luchaba no solo contra la traición que se avecinaba, sino contra el peso del pecado de la humanidad que debía cargar. Los discípulos, sin embargo, tardaban en entender la magnitud del sacrificio que se avecinaba.
En su frustración por la fatiga que los llevaba al sueño, fallaron en velar y discernir la gravedad de la situación. ¿No habéis podido velar conmigo una hora?, preguntó Jesús, atónito ante su debilidad. Mateo 26 horas y 40 minutos. El ecosistema de la noche se llenó de tensión palpable, y de pronto, el sonido de pasos resonó en el silencio. Judas llegó, acompañado de un conjunto de soldados y representantes del Sanedrín, armados y seguros de su traición. Aquel a quien yo besare, ese es, prendedle, anunció Judas, su voz cargada de la traición que bien sabía que se escribiría en la historia. Un silencio reverente envolvió el lugar mientras Jesús se acercó al traidor. Amigo, ¿a qué vienes?, preguntó, su corazón cargando más amor del que el traidor podría comprender. Un beso, un acto de cariño convertido en el sello de la traición. En ese instante, el acto de amor se transformó en el acto que desencadenaría la redención, las espadas entraron en acción, las voces gritaron, y la confusión envolvía la atmósfera. Pedro, en su fervor, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, pero Jesús, en un gesto de compasión, le sanó, diciendo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26 horas y 52 minutos. La serenidad del maestro contrastaba con la agitación que lo rodeaba, mientras lo llevaban cautivo, los discípulos, desorientados y temerosos, huyeron, cumpliendo así lo escrito, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, Zacarías 13:7. Pero en la profundidad de esa noche de traición y captura, un nuevo plan comenzaba a ser orquestado. Te digo que este mismo día, la gloria de Dios se manifestará, dijo Jesús al aire, infundiendo en su alma la certeza de que la muerte no tendría la última palabra. Mientras su camino hacia la cruz se hacía más cercano, los ecos de su sacrificio resonarían a través de generaciones, llevando esperanza a toda la humanidad. En el corazón de la noche oscura, el cumplimiento del plan divino se hacía cada vez más inminente. ¿Acaso la traición de uno no sería el medio por el cual todos serían redimidos? La historia aún no había terminado, y el sacrificio, en la aparente derrota, sería la semilla de la victoria eterna, y así, en medio de la tormenta, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿estáis listos para ver cómo la luz quebrantará la oscuridad? Porque lo que pronto se revelaría era el poder inquebrantable del amor divino, que transformaría el dolor en lucha y la muerte en vida eterna. La noche continuaba su marcha, mientras Jesús era conducido entre los soldados y los traidores, como un cordero al matadero. La atmósfera era espesa, marcada por un manto de tragedia, y los ecos de los gritos y el clamor se mezclaban con la inquietante calma del jardín. Los hechos se precipitaban como corrientes torrenciales, y los corazones de los que quedaban cerca de Jesús estaban llenos de confusión, temor y desesperanza. Pedro siguió a la distancia, su espíritu en conflicto entre la lealtad y el temor. Cuando se encontró frente a la puerta del juicio, preguntó en silencio si podría sostenerse firme en medio de la tormenta que se avecinaba. Recordó las palabras de su maestro, las que le habían dicho que antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. Su corazón se apretaba con la duda y el terror, mientras la promesa de perseverar se desvanecía en la oscuridad. Mientras tanto, en el juicio, las acusaciones se lanzaban como flechas, pero la mirada de Jesús permanecía serena. Su silencio hablaba más que cualquier defensa, y cada palabra que pronunciaban los falsos testigos resonaba en el aire como presagios de su destino. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?, inquirió el sumo sacerdote, y Jesús solamente inclinó su cabeza, consciente de que una mayor gloria estaba por venir, pero también sintiendo el peso del sufrimiento que habría de soportar. Juan 18, 19-21, aquella noche, los cielos parecían enrojecer ante la inminente condena. Al final, su sentencia fue dictada: sería crucificado, un castigo reservado para los peores criminales. Era como si el universo contuviese el aliento. Las heridas de la deslealtad de Judas deponían una sombra sobre el pacto, y el hecho de que el mismo pueblo que lo aclamaría viose en su lugar a la cruz se sumía en los corazones. Todos se preguntaban si realmente el Mesías podía ser el Redentor que habían esperado. Pedro, en su afán por no sentirse solo,
comenzó a mentir al ser reconocido como parte de los seguidores de Jesús. Cada negativa que emitía golpeaba su corazón como si esas mentiras fueran clavos, y en su tercer rechazo, el canto del gallo resonó como un cruel recordatorio de su debilidad. Sus ojos se encontraron con los de Jesús en ese instante, y el dolor de haber fallado caló hondo en su ser. Lucas 22, 61. Mientras tanto, los otros discípulos vagaban en la confusión, sin saber cómo actuar. Las palabras de su maestro resonaban en sus corazones: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Juan 12:32. Pero el miedo era un muro que los mantenía alejados, tan lejos del amor que lo había cambiado todo. Sin embargo, en medio de la desesperanza, un murmullo de fe comenzaba a través de algunos: no puede terminar así. Cuando se acercaba la hora, el sol se oscureció y la tierra tembló. Un despliegue cósmico de acontecimientos comenzaba a dar vislumbres del propósito divino. Esto era necesario, pensaron algunos, mientras la sombra de la cruz se extendía. En la lejanía, una voz resonó: «He ahí el Cordero de Dios». Era el presagio de una transformación inminente que no solo abarcaba el presente, sino que también trazaba los caminos del futuro. En el momento culminante, un sacrificio estaba por llevarse a cabo que cambiaría no solo el destino de cada hombre y mujer, sino que también revelaría el glorioso plan de salvación de Dios. Y así la pregunta flotó en el aire entre los que creían: ¿estáis listos para desentrañar el misterio del sacrificio y contemplar la gloria que proviene de la oscuridad? Porque lo que vendría sería la mayor victoria de todas, el aplastamiento de la muerte y la promesa de vida eterna. El viento soplaba con una fuerza inusitada mientras las sombras de la noche se alargaban sobre Jerusalén. Jesús, cargando el peso de los pecados del mundo, era llevado al lugar de su crucifixión. Cada paso que daba era un paso hacia la redención de la humanidad, y el eco de sus pisadas resonaba en el corazón de aquellos que lo habían seguido. La multitud, compuesta por curiosos, adversarios y algunos leales, murmuraban entre sí, confundidos ante lo que estaban presenciando. Las cruces ya se erguían en el horizonte de Gólgota, y el aire se impregnaba de anticipación y temor. Los discípulos, paralizados por la inquietud, mantenían sus distancias, congelados por la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Juan, el amado, entrelazaba sus manos en oración, su corazón desgarrado por la visión del sufrimiento de su maestro. Recordó las profecías de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Isaías 53, 3. Pidió fuerzas en el silencio de su angustia. Mientras el primer clavo golpeaba la madera, un grito atravesó la multitud. Era el clamor desgarrador del alma que anticipaba la tortura que se avecinaba. Aquellos que habían visto los milagros de Jesús, ahora contemplaban la agonía con ojos llenos de lágrimas y susurros de desesperanza. ¿Cómo podía ser que el Hijo de Dios sufriera así? La respuesta se ocultaba en la profundidad del propósito divino, y aún algunos comenzaban a vislumbrar el misterio que se escondía detrás de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, resonó la voz de Jesús, llenando el aire con una luz penetrante. Lucas 23:34. Aquella frase partió la oscuridad que parecía envolverlo todo, y un estremecimiento recorrió a los que estaban cerca. ¿Qué amor era este que podía perdonar? Era el cumplimiento del amor supremo, el amor que trasciende la comprensión humana, el amor que puede soportar toda traición y dolor. Mientras él era levantado, los cielos se tornaron en penumbra, como si la creación misma estuviese en duelo. La tierra tembló al compás del sacrificio y el sol se ocultó entre nubes de angustia. Algunos de los que presenciaban comenzaron a recordar las palabras de sus antepasados. El que no tenía pecado, por nosotros fue hecho pecado. 2 Corintios 5:21. El dolor de la humanidad se concentraba en ese momento, la fragilidad del ser humano llevando a un hijo inocente a su punto más bajo. Pedro, escondido en las sombras, sentía que su negación lo asfixiaba. ¿Me has fallado, o soy yo quien te ha fallado a ti? El eco de su pregunta lo atormentaba. Mientras apretaba sus manos, no podía escapar de la reflexión de su traición.
Pero en medio de su arrepentimiento, una chispa de esperanza surgió en su corazón. Puede haber redención incluso para mí. Cuando el cuerpo de Jesús finalmente fue colgado en la cruz, un murmullo de inquietud se extendió entre la multitud. Algunos se inclinaban, perturbados, otros, burladores, levantaban voces cargadas de odio. Pero algunos en la multitud comenzaban a entender que estaban presenciando algo mucho más grande que su propia historia, era la misión divina en acción. Mientras el sacrificio culminaba, la redención se entrelazaba con cada latido de la creación misma. Era justo en ese sacrificio donde la historia de la humanidad iba a encontrar su mayor esperanza. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24, pero la historia no terminaba en la cruz. Había un poder escondido en ese sacrificio, una promesa de vida que desafiaba la muerte y un misterio que se desplegaría en toda su plenitud. Así, en lo profundo de la oscuridad, resonaba una nueva pregunta que parecía abrir una brecha en el cielo: ¿qué sigue después de este acto de amor infinito? ¿Estamos preparados para descubrir cómo el amor puede transformar el luto en gloria? Porque el sacrificio, si bien doloroso, era solo el principio de una victoria que cambiaría el tiempo y la eternidad. A medida que la sangre de Jesús caía sobre el suelo, el mundo entero se estremecía. La sombra de la cruz alzaba un manto de tristeza sobre Gólgota, mientras que la multitud se dividía entre los que lloraban y los que vitoreaban. Las lágrimas de los que lo amaban caían como perlas, cada una súplica silente, un homenaje a lo que estaban perdiendo. En sus corazones, una desesperanza profunda les dejaba tocados, conscientes de lo monumental que era lo que estaba sucediendo. Es consumado resonaron las palabras de Jesús en la atmósfera pesada y oscura. Con ese último aliento, todo el peso de la humanidad fue cargado sobre él. En el cielo, nubes oscurecidas ocultaban la luz del sol y un terremoto sacudía la tierra, reflejo del conflicto cósmico que se desataba. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, un símbolo de la apertura del camino hacia la presencia de Dios. La redención estaba a la puerta, pero cada uno necesitaba entender el dolor y la gloria que venían junto a ella. Los soldados romanos, desconcertados por lo que habían presenciado, comenzaron a temer. Uno de ellos, al mirar a Jesús, confiesa: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Este momento de reconocimiento dio paso a un nuevo entendimiento sobre el sacrificio que acababan de ser testigos. Las palabras de profecía se hacían carne y cada uno de ellos se enfrentaba a la realidad de su propia vida frente a la majestad del sacrificio perfecto. Mientras tanto, lejos de la escena, Pedro, abrumado por su traición, caía de rodillas en un rincón oscuro. El recuerdo de las palabras de Jesús, la predicción de su negación, le dio vueltas a la cabeza. Lloraba por la pérdida de su maestro, sintiéndose como un traidor en un mar de confusión. Pero en su corazón, la ráfaga de esperanza surgía: ¿podría haber perdón incluso para mí? Aquel pensamiento iluminaba su oscuridad, preparando terreno para lo que vendría. Las horas avanzaban en silencio y, al caer la noche, un nuevo ámbito de amor y sacrificio se erguía en el universo. La muerte no sería el final. Una mujer, María Magdalena, armada de valentía, se acercó a la tumba donde yacía el cuerpo de su Señor. En su corazón había un profundo anhelo de despedirse, de honrarlo con lo que le quedaba. El primer día de la semana surgía, y la luz comenzaba a romper las tinieblas. La piedra fue removida, y a la entrada de la tumba se encontró a un ángel resplandeciente que proclamó: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5-6. La incredulidad se transformó en alabanza. El luto se tornó en gozo, y el poder de Dios se manifestó en cada corazón que creía. La realeza del sacrificio ahora brillaba con la luz de la vida eterna. María, llena de alegría desbordante, corrió a contarles a los discípulos. He visto al Señor, decía con fervor. El impacto de su testimonio reavivó las llamas de la esperanza en aquellos desilusionados, y finalmente, en la cima de una montaña, Jesús se encontró nuevamente con sus discípulos. Con autoridad y compasión, dijo:
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 18-19. Las palabras cálidas del Maestro resonaron en sus corazones y les llenaron de un fuego nuevo. La misión de fuego encendido debía comenzar, la luz que había atravesado la muerte ahora debía llegar a las naciones, así, los discípulos se abrazaron mientras los llenaba el deseo de compartir la maravillosa verdad de la resurrección. Un nuevo pacto comenzaba, uno que trascendía el tiempo, derramándose en toda sangre que creía. La transformación iba más allá del dolor y la traición, era la esperanza que restauraba lo perdido, la esencia de su viaje no terminaría en la muerte, sino en la vida, llena de promesas y de luz. Cada uno reconoció que el sacrificio había traído libertad, y el espacio que antes estaba vacío gracias a la traición, ahora estaba lleno de amor y gracia. Con la mirada fija en el horizonte, afirmaron juntos en fe, estamos listos para llevar este mensaje al mundo. Lo que era un viaje de sufrimiento ahora se convertía en una gloriosa misión, convertirse en la luz en este mundo. Suscribirte inmediatamente al canal. No esperes ni un segundo más para obtener las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.